Nuestro cuerpo se enfrenta a diario a un cóctel de tóxicos, elementos que podemos ingerir, beber, tocar y respirar de manera inconsciente. Están camuflados en objetos comunes, alimentos e incluso en el aire que respiramos. Vivimos ajenos a su existencia, sin percatarnos del peligro que pueden suponer para nuestra salud. Glisofato, bisfenol A, perfluorado, pueden sonarnos a chino, pero son componentes químicos con los que convivimos. Según los expertos, solo el 10% de las enfermedades que sufrimos tiene relación con nuestra genética. El 90% restante están provocadas por las sustancias a las que nos exponemos a diario. Cada día estamos expuestos a sustancias que todos conocemos, como la contaminación atmosférica, el tabaco, pero en cambio somos grandes desconocedores de sustancias con las que convivimos cada día, como productos cosméticos, productos de limpieza, materiales de construcción de nuestras viviendas, que también pueden generar en un uso continuado trastornos alérgicos, trastornos dermatológicos, enfermedades respiratorias, incluso en un uso muy continuado y con algunas sustancias concretas pueden producir distintos tipos de neoplasia. Octavio Pérez, catedrático en toxicología. Existe contaminación en los pescados que comemos, que consumimos. Los que comemos en general, no solo en Canarias, sino el pescado desafortunadamente sí que está contaminado. Viven en el medio más contaminado que tenemos ahora mismo, que son los océanos. Contaminantes de todo tipo, de origen industrial, metales pesados, pero hay algunos que preocupan especialmente porque tienen su origen principal en el medio marino. Como el mercurio es uno de los contaminantes que está aumentando de forma exponencial y es exclusivamente como consecuencia de la actividad humana. ¿Cuáles son los pescados más contaminados, si tuviéramos que citarlos? Los más grandes y los más carnívoros, es decir, los que están arriba de la cadena trófica porque lo van acumulando a lo largo de su vida. Estamos hablando de atunes, estamos hablando de medregales. No hay ningún mecanismo de lavado o de cocinado que disminuya el mercurio que está presente en esos peces. El mercurio es un metal imperceptible para los humanos porque ni se ve ni se huele. Y una vez que entra a formar parte del organismo actúa como una neurotoxina susceptible de interferir con los sistemas cerebral y nervioso. El mercurio nos afecta a nuestro cuerpo sobre todo en épocas de crecimiento, cuando nos estamos desarrollando. Por eso es tan importante la afectación que puede haber en fetos o en niños pequeños, porque básicamente lo que afecta es al sistema nervioso central y a su desarrollo. Y actualmente la recomendación de consumo de 4 tipos de pescado nada más, que son atún, pez espada o emperador, lucio y especies de tiburones. No se recomienda su consumo ni para mujeres embarazadas ni para niños menores de 10 años. Comer sano tampoco nos libra de los químicos. El 42% de las frutas y verduras que se consumen en España tiene residuos de plaguicidas. El pimiento y la manzana encabezan el ranking de alimentos con más tóxicos, con unos 30 pesticidas distintos en cada uno de ellos. Arturo Hardison, catedrático de toxicología de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tipo de sustancias podríamos encontrar en una cesta como esta? Plaguicidas, biocidas o pesticidas, es decir, sustancias que combaten las plagas del campo. Esto ha generado unos problemas muy preocupantes, que es el problema de los residuos, que luego los podemos ingerir. Si efectivamente estamos ante una exposición prolongada en el tiempo de determinados plaguicidas, primero, muchos de ellos son agentes neurotóxicos
Después hay otros que tienen un papel claramente como disruptor endocrino, es decir, que interfieren en nuestras hormonas. El principio de precaución nos indica que debemos disminuir y minimizar el riesgo bajando los niveles y, lógicamente, cumpliendo las reglamentaciones técnico-sanitarias bien. Con todo ello, ¿cómo debemos actuar cuando compremos fruta y verdura y la llevemos a casa? Siempre es lavar bien con agua del grifo y durante un tiempo prudencial, pues la fruta, ¿no?, antes de comerla. Los objetos con los que cocinamos también pueden ser peligrosos. Las sartenes y utensilios antiadherentes tipo teflón pueden contener compuestos perfluorados. Cuando se cocina a temperaturas altas o las sartenes se rayan, estos elementos pasan a los alimentos. Doctor Jaudenes, decano del Colegio Oficial de Químicos de Canarias. Le hemos traído una serie de sartenes, una de ellas de teflón. Hace años surgen voces que aseguran que este tipo de sartenes son peligrosas para la salud. ¿Es esto cierto? El teflón en sí mismo, como teflón, es una sustancia sintética, es un polímero sintético de altas prestaciones y además tiene unas propiedades en todas las áreas muy buenas. No es tóxico a temperaturas inferiores a 300 grados, flexible, aislante térmico. En lo que sí que es tóxico es el adherente. Si llegamos a ser tóxico, sí que podemos tener problemas de salud. Aparte de la de teflón, también le hemos traído otra de acero inoxidable y otra de cerámica. ¿Usted como químico, con cuál se quedaría para su casa? Yo elegiría la de teflón por el precio, porque no me cuesta nada. Una vez que la daño, la altero, con un rayón o lo que tal, me compro otra. Si vamos a seguridad, vayamos a acero y cerámica, porque vamos a erradicar o a evitar el riesgo que hay de llegar al adhesivo que tiene la de teflón. Al abrir nuestra despensa encontramos más químicos. El más común y peligroso es el bisfenol A, una sustancia química que se usa para fabricar envases para alimentos o el papel térmico de los tickets que tocamos a diario cuando compramos o pagamos con tarjeta. Nicolás Olea, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada. ¿Qué es el bisfenol A y dónde se encuentra? El bisfenol A es el monómero, es decir, la parte más pequeñita de un polímero, que es una red, que se conoce con el nombre de policarbonato. Entonces cualquier producto que esté hecho del plástico policarbonato o un pegamento puede contener bisfenol A. Por ejemplo, el recubrimiento interior de las latas de conserva. El 100% de los niños españoles, incluidos los canarios, orinan todos los días bisfenol A. Está en la orina de toda la población infantil. Es decir, la exposición ocurrió y está ocurriendo. Probablemente la exposición a bisfenol A más frecuente es la alimentaria, también puede ser la inhalatoria y la dérmica, y en la dérmica del riesgo de contacto con la piel de los tickets de caja que están hechos con bisfenol A. Una vez que está dentro del organismo, el bisfenol A interacciona con las hormonas. ¿Cómo podemos comprobar que un objeto, que algo que estemos utilizando en nuestra vida cotidiana pueda contener bisfenol A? Todos conocemos el triángulo de reciclado que aparece con un numerito en su interior que está en todos los objetos de plástico, y cuando aparece el número 7 puede ser policarbonato. Este gesto también puede llegar a ser nocivo. En nuestros hogares utilizamos muchos químicos de forma habitual al limpiar, y aunque son efectivos para quitar manchas, grasa u otro tipo de suciedad, están elaborados con sustancias que ponen en riesgo nuestra salud. Cristian León, ingeniero químico, tenemos aquí una serie de productos de limpieza muy comunes en cualquier cocina y nos gustaría conocer sus pros y sus contras y si pueden entrañar algún tipo de peligro. Bueno, la lejía es un producto que se utiliza comúnmente como blanqueante. Su uso pues entraña una serie de riesgos, sobre todo si se mezclan con otra serie de productos que son incompatibles. Es bastante habitual mezclar esta lejía con vinagre, que es un producto que podemos tener en cualquier cocina. Lo que va a hacer al mezclarlo con la lejía es que se va a producir una reacción que nos va a desprender clorogas. Y este clorogas es muy irritante, muy corrosivo. Y en el caso de los quitagrasas, muy habituales en los hábitos de limpieza de cualquier cocina, suelen utilizar unos disolventes, por ejemplo, de butilo, que tienen la peculiaridad de que son absorbibles por la piel y producen en el organismo pues, serios problemas, pues, por ejemplo, en los riñones o en el propio hígado. También tenemos un gel desatascador. En este caso, ¿qué podrías decirnos de él? La sosa cáustica, cuando la mezclamos con agua, produce una reacción exotérmica que libera bastante calor y tenemos que tener cuidado con este producto.
y ya si lo mezclamos con otra serie de productos como pueden ser los ácidos, nos va a producir una reacción que puede ser efervescente y pues tenemos el riesgo de salpicaduras y de quemarnos. Sobre todo este producto hay que tener cuidado porque en contacto con la piel produce unas quemaduras bastante abrasivas. Deberíamos de protegernos siempre a la hora de manipular cualquier tipo de producto, aunque sea doméstico. Teresa, como camarera de piso, ¿qué problemas te ha provocado la utilización de estos productos? He perdido todas las huellas dactilares que tengo. No puedo cortar papas, no puedo tocar un kiwi, no me puedo poner pues, el perfume que puedas utilizar cualquier persona. Me diagnosticaron una psoriasis nerviosa, una dermatitis supurosa. O sea, es tanto el dolor que yo he llegado al extremo de cogerte el estropajo para fregar y directamente arrancarme la piel. Ahora mismo yo toco la lejía por un despiste, un descuido y directamente me sale un lamparón y unas pequeñas pupitas y te tienes que rascar. O sea, no busques, tienes que darte y darte y darte porque es una desesperación. La irritación en los ojos, que antes no sucedía, ahora se te ponen los ojos como si hubieras estado, no sé, llorando durante días. Tu vida no vuelve a ser la misma, no vuelves a utilizar lo que utilizabas antes, vives condicionada. ¿No usaban ningún tipo de protección para manipular este tipo de productos? Te dicen, utiliza guantes, pero si cada vez que utilizábamos el producto tienes que utilizar guantes, no terminas tu trabajo, ellos lo saben. No utilizábamos nunca mascarilla, directamente el producto lo trabajas, no se rebaja con agua. Ya de por sí el olor solo te bota para atrás, corrosivo no, lo siguiente. La tecnología que usamos en casa también puede dañar nuestra salud, ocasionando problemas en la columna vertebral, tendinitis o insomnio. Además, el uso de pantallas que ha aumentado por la pandemia nos está afectando a la vista. El uso de las pantallas y de las tablets pues, han hecho que aumente la incidencia de enfermedades oculares, principalmente en forma de empeoramiento o aparición del ojo seco y, en segundo lugar, una fatiga visual. Además de lubricar el ojo con unas lágrimas hidratantes, si vamos a estar mucho tiempo delante del ordenador, una recomendación que nosotros solemos hacer mucho es la regla del 20-20-20, que es por cada 20 minutos que estemos sentados delante del ordenador, parar unos 20 segundos mirando a unos 20 pies, aproximadamente unos 6 metros, y parpadear muchas veces. Nuestras casas también pueden enfermarnos. Más del 11% de las familias en España residen en viviendas con goteras o humedades en paredes y techos, una situación que influye notablemente en el desarrollo de algunas patologías. Cerca de 145.000 hogares en toda Canarias están sufriendo problemas de falta de habitabilidad, o sea, viven en viviendas inseguras o viviendas insalubres. Yo creo que tenemos un parque de vivienda bastante antiguo. Lo cierto es que hay zonas dentro de cada una de las islas donde realmente el nivel de humedad, el nivel de condensación es alto y la calidad o los elementos de construcción no son los adecuados para ello, no hay suficientes aislamientos. Rosalina, estamos aquí en la cocina y, como vemos, llena de humedades. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo en esta situación? Unos 7 años aproximadamente. ¿Y cómo se vive el día a día con la casa en este estado? Por las mañanas, primero limpiar, desinfectar y todo esto, y a la hora de hacer la comida tengo que buscar la manera de meterme debajo de los armarios por si acaso cae algo, porque, vamos, no hay higiene ninguna. Uy, me da ansiedad. Yo llevo, ya te digo, 7 años y no sé, a lo mejor esto mismo que me está pasando ahora, vete tú a saber si es algo de esto, porque es que me estoy asfixiando de vez en cuando. Ahora mismo estoy con la respiración mal y puede ser que tenga algo que ver. Efectivamente, la humedad como problema para la salud respiratoria viene condicionada fundamentalmente por 2 elementos, la presencia de moho y la presencia de ácaro, ¿no? Estos elementos pueden desencadenar enfermedades en la vía aérea y la más paradigmática sería el asma, ¿no? Además, cualquier otro tipo de enfermedad alérgica. Vivimos rodeados de sustancias tóxicas y para reducir su impacto es importante detectarlas. El problema es que están tan diluidas en nuestro día a día que es casi imposible escapar de ellas. Al cóctel de sustancias tóxicas que tenemos en casa
hay que unirle los elementos nocivos que nos encontramos en el exterior. Un mundo repleto de componentes que deterioran nuestra salud. Más de 10.000 litros de aire pasan cada día por nuestros pulmones. Es una necesidad biológica que en el mundo actual nos está enfermando. La contaminación atmosférica se ceba, sobre todo con nuestras ciudades, provocando 7 millones de muertes prematuras cada año en el mundo y 400.000 solo en Europa. En los últimos años hemos visto un incremento de patologías respiratorias y creemos que en parte también puede ser debido por la elevación de los niveles de contaminación atmosférica, ¿no? Estas enfermedades, estaríamos hablando de asma, estaríamos hablando de POC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tradicionalmente ligada al tabaco, incluso cáncer de pulmón. El 93% de la población canaria, unos 2 millones de personas, respiró aire contaminado en algún momento de 2019, justo un año antes de la pandemia. Gabriel, estamos junto a una de las estaciones que mide la contaminación del aire aquí en Tenerife, pero ¿cómo es la calidad del aire que respiramos en Canarias? Es sorprendentemente mala. En general tenemos condiciones maravillosas, pero ¿qué pasa? En muchas de nuestras zonas metropolitanas tenemos actualmente factores que nos juegan en contra, como son el tráfico motorizado, la generación de energía, más, por supuesto, los que nos lleguen con la calima. Hay muchísimos estudios que lo relacionan con la salud humana. Con todo esto, ¿por dónde pueden pasar las posibles soluciones para mitigar este problema y para mejorar la calidad de nuestro aire? Cambiar nuestras ciudades, que haya menos desplazamientos y al mismo tiempo que las ciudades incorporen más vegetación, pero sobre todo cambiar el modelo de movilidad. A través de la respiración también entra en el organismo el amianto, una sustancia insalubre que comenzó a prohibirse en la construcción de los años 80. Hola Elisa, ¿cuántas viviendas han detectado en Gran Canaria con presencia de amianto y en cuántas están interviniendo? El Cabildo, pues en el año 2018 abrió una convocatoria, un plazo para inscribirse en un censo para tener un poco una idea de cuántas viviendas había en Gran Canaria. En ese censo se escribieron 198 viviendas, pero sabemos que hay muchas más. Son todo tipo de viviendas, pero mayoritariamente son casas terreras. Muchas viviendas que se construyeron en los años 80, 90 tienen este tipo de elementos, que son pues planchas, bidones de agua, tuberías, jardineras. ¿Y qué hacen con este material que estamos viendo están retirando en estos momentos, pero que sigue siendo tóxico? La retirada de este tipo de elementos se tiene que hacer por empresas especializadas, tienen que encapsular o precintar todos estos elementos para enviarlos a la península, porque en Canarias no existen gestores de este tipo de residuos, que es un residuo peligroso. 40 centros escolares de las islas siguen teniendo amianto en sus instalaciones. En otros, acaban de retirarlo. Javier Noé Sánchez, director del IES Ana Luisa Benítez. Este es uno de los centros que tenía amianto, ¿no? Sí, el instituto se construyó en 1965, cubiertas de fibrocemento, plancha duralita. Nosotros venimos demandando diferentes actuaciones desde hace aproximadamente 15 años. De hecho, en el 2018 hubo movilizaciones de padres. En ese momento el AMPA encabezó esa iniciativa, encabezó esa reivindicación. Entiendo que preocupación al ver que pasan los años y no se retira este material. Muchísimo, porque basta que las planchas sufran algún tipo de percance en forma de rotura, en forma de deterioro progresivo, y que pueda incidir en la salud de los trabajadores y, por supuesto, el alumnado, que es nuestra preocupación número uno. ¿Cuándo comenzaron esas obras de retirada de este material? La retirada empieza en noviembre y finaliza a principios de enero. Y luego viene una segunda parte de la ejecución de la obra, que es la sustitución de las cubiertas. Para nosotros prioritario, sí, pero que estén tranquilas las familias, que no tienen ningún peligro para la salud, porque este tipo de amianto está encapsulado, pero eso no quita que tengamos un gran interés en que esto se retire. Tanto este año 2021 haremos unas actuaciones importantes y en el 22 esperamos terminar con todos los centros que ahora mismo tienen este problema. En Canarias hay muchísima urealita y apenas se ha quitado, es más, apenas se ha censado, es decir, que no sabemos dónde está. Hasta ahora hemos tenido las muertes que han dependido sobre todo del trabajo, de instalarlo o trabajarlo, pero es ahora cuando el material ya empieza a ser viejo casi en su totalidad, cuando empezaremos a tener
las muertes debidas a contaminación ambiental, o sea, las fibras que están en nuestro entorno. José Luis, eres uno de los muchos afectados por el amianto. ¿Dónde surge tu contacto directo con este mineral? Con 20 años empecé a trabajar en una empresa que se dedica a hacer pastillas de freno para los coches y bueno, yo era desconocedor totalmente de que se trabajaba con este mineral maligno. Y bueno, hemos estado expuestos desde el año, yo en este caso desde el año 94 hasta el 2000. Muchos compañeros se nos han quedado por el camino y siempre vamos a vivir hasta el resto de nuestros días con esta espada de Damocles, ¿no? Porque las partículas de amianto en sí ya las tenemos incrustadas en nuestros pulmones. Nosotros siempre que hablamos del amianto siempre hablamos no solamente del mayor genocidio laboral, sino social, porque también se ha expuesto a la sociedad a este mineral. El amianto puede degradarse con el tiempo y puede pasar al ambiente y su inhalación por parte del pulmón puede generar un proceso inflamatorio que se denomina asbestosis y que puede producir fibrosis pulmonar, pero lo peor de todo es que es tremendamente nocivo sobre las células pulmonares porque puede producir cáncer de pulmón. El transporte y la industria también ensucian nuestro aire, pero en ocasiones respiramos tóxicos que no se generan en Canarias. La calima ensucia nuestro aire. Aunque no lo parezca, es algo más que polvo del desierto. Cuando el siroco discurre por algunas de las principales industrias del norte de África, recoge trazas de bromo, zinc, cromo y níquel. Estos dos últimos elementos son perjudiciales para los humanos. Sergio Rodríguez, investigador del CSIC, ¿cuáles son los elementos más peligrosos que han detectado en la calima y a qué se dedican las industrias que desprenden estos componentes? El hecho de que las concentraciones de polvo del suelo, polvo desértico, sean muy elevadas cuando tenemos calimas muy intensas, eso ya de por sí es perjudicial para la salud. Además, también suelen venir pegados contaminantes que se adhieren a la superficie de las partículas. Ahí pues tenemos compuestos orgánicos, sulfato, nitrato y metales de las distintas industrias que están en el norte de África. Y tenemos refinerías, industria petroquímica, tenemos plantas de producción de energía eléctrica, algunas basadas en la combustión del carbón, que es bastante contaminante. ¿Crees que debería aplicarse un protocolo de restricciones de emisiones los días que haya calima? Sí, se deberían tomar medidas para bajar las emisiones de contaminantes. Esto en su día ya se hacía en Santa Cruz cuando la refinería estaba activa y operativa. Los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan al menos 42.000 millones de euros al año, un 3,5% del PIB español, según el Banco Mundial. Todo eso sin contar el coste económico y sanitario que produce esto. El humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas. Entre ellas están la nicotina, el amoníaco o el arsénico. Además, el cigarrillo contiene al menos 70 elementos cancerígenos. Jaime, tú eras fumador. ¿A qué edad empezaste a fumar? Pues mira, yo empecé a fumar sobre los 19, 20 años. ¿Y qué te lleva a ti a decidir dejar el tabaco? La principal razón era sobre todo la libertad de poder coger un avión y no tener que salir afuera a fumar. En el trabajo tengo que salir a fumar un cigarro, tengo que hacer un descanso. Tengo 2 niños, yo he notado que mi salud ha mejorado bastante. Hola, buenas tardes. ¿Tenía cita con la doctora Alicia? Sí, ya le está esperando. ¿Todo recto? Gracias. Doctora Alicia Hernández, usted ayuda a pacientes como Jaime a dejar de fumar. ¿En qué consisten las terapias que usted lleva a la práctica? La terapia que más eficacia ha demostrado es el tratamiento multicomponente, donde se combina terapias conductuales que inciden sobre todo en fomentar la motivación del paciente para ese intento de abandono y por otro lado la combinación con fármacos. Alicia, ¿y cuáles serían las principales enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco? Principalmente enfermedades de tipo cardiovascular. El tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo de eventos cardiovasculares de todo tipo. Por otro lado, para enfermedades de tipo respiratorio,
no solo la EPOC, sino también asma, desarrollo de neumotórax espontáneo y otra serie de patologías pulmonares relacionadas también con el tabaquismo. Desde hace años, miles de usuarios cambian el hábito de fumar por el de vapear, una opción avalada por estudios científicos que corroboran que se trata de un producto con riesgo reducido, aunque su utilización sigue generando debate entre la comunidad médica. Cigarrillos electrónicos son dispositivos electrónicos que lo que hacen es generar un aerosol, vaporizar un líquido que puede contener o no nicotina. No hay suficiente evidencia científica robusta como para aconsejar estos dispositivos como ayuda para dejar de fumar. El cigarrillo electrónico es un 95% menos dañino que el tabaco convencional. Pero es que además, tanto el cigarrillo electrónico como el resto de herramientas de reducción del daño han demostrado ser un excelente método para conseguir que la población deje de fumar. En las ciudades no solo se respira peor, sino que también se escucha más ruido. 1 de cada 5 personas en Europa está expuesta todos los días a niveles de ruidos que son nocivos para su salud. Es el segundo factor de estrés ambiental más dañino, solo superado por la contaminación del aire. Yomara García, presidenta de la Asociación Nacional de Juristas contra el Ruido, ¿podría definirnos exactamente qué es el ruido? El ruido es un veneno invisible. Es un sonido no deseado que molesta pues, a las personas y se diferencia de la contaminación acústica, en que la contaminación acústica es la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones que causan daño tanto a las personas, animales e incluso a los inmuebles. ¿Existe en Canarias una legislación para evitar el ruido de las ciudades? Realmente Canarias no tiene ley autonómica del ruido. Tenemos que acudir a la legislación estatal y al reglamento también estatal y luego a las ordenanzas municipales. Lo que pasa es que la legislación estatal es del año 2003. ¿Qué es lo que más ruido genera en las islas? Nos encontramos con el ruido del tráfico. Luego hay mucho ruido del ocio. El ruido destroza vidas, causa problemas físicos y problemas psicológicos. Este sonido no se considera ruido. La lluvia es fundamental para el ser humano, pero por nuestra culpa también está contaminada. Al evaporarse, el agua del mar se lleva consigo parte de las casi 270.000 toneladas de microplásticos presentes en los océanos que luego caen en tierra. Julio Barea, portavoz de Greenpeace, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que se hayan descubierto esta presencia de microplásticos en el agua de la lluvia? Esto lo que está produciendo es que encontremos restos ya de microplásticos incluso en nuestro propio organismo. Los científicos y las autoridades médicas nos dicen que ya se han detectado, además de en las orinas, se han detectado pues, tanto en los pulmones, porque lo estamos respirando, como en los riñones, porque lo estamos bebiendo, como en otros órganos del cuerpo. Con lo cual, la contaminación que están produciendo estos plásticos ha dejado de ser ya únicamente una contaminación que afecta al medio ambiente, sino que también está afectando de forma intensa, grave y todavía por determinar qué consecuencias va a tener en los seres humanos. ¿Cómo llegan a la conclusión de que el agua de la lluvia está contaminada? Las denuncias que han venido haciendo diversos colectivos ecologistas y ambientalistas como es Greenpeace desde hace bastante tiempo sobre la contaminación importante que están sufriendo en los océanos, pues estas investigaciones han hecho que también se haga una investigación pues, a nivel más global y en este caso pues, descubriendo precisamente que también la lluvia, que el aire, que el agua que bebemos, incluso el agua embotellada que tomamos, bueno, pues contiene ya restos de microplásticos. En Canarias solemos tener más días de sol que de lluvia. El astro rey nos puede provocar enfermedades con sus rayos ultravioleta, envejecimiento prematuro, reacciones alérgicas y en el peor de los casos, cáncer de piel. Lo primero es dividirlos un poquito en lo que es el daño agudo, ese daño después de una exposición solar intensa, sin protección, que genera una quemadura solar, y el daño crónico, que es el que acumulamos a lo largo del tiempo que vivimos y que nos exponemos al sol y que quizás es el que tenemos que tener pues, más en cuenta porque puede dar lugar, por ejemplo, a cáncer de piel. Hay personas con pieles muy claritas, lo que llamamos fototipos 1 y 2, que son personas que siempre se queman y nunca se broncean. Por lo tanto, estas personas no deberían exponerse al sol. Cuando tienes una piel un poquito más preparada, pues
En principio no hay un tiempo, pero no es en ningún caso sano exponernos al sol. Jenny, exactamente, ¿qué problema tienes con el sol? ¿Cómo te afecta? A mí el problema que me ocasionó el sol es que nunca debemos de olvidar que tenemos memoria, la piel tiene memoria. Entonces a mí me encantó todo el sol que cogí de joven cuando era surfera. El hecho que tengo ahora son manchas solares y también me salió como queratosis se llama en la nariz, que es una mancha blanca con unas costras y en el labio. Tengo como 4 o 5 manchas que tienen que ser revisadas cada 3 meses o 6 meses. Y con el tiempo puede que haya un porcentaje muy alto de que tenga cáncer de piel. Y ya estoy en tratamiento, me han quemado las manchas y cada 6 meses revisión. ¿Cómo es tu día a día para evitar el sol? Algo que tenemos prácticamente en Canarias 360 días al año. Bueno, pues para mí supuso hasta incluso una leve depresión. Ya no puedo hacer vida al aire libre, siempre tengo que estar a la sombra y siempre con protección 50. No puedo ir a la playa, me ha afectado a mi vida y a mi estado anímico, que poco a poco lo he ido trabajando. El ser humano es el responsable de la mayoría de los tóxicos con los que se enferma. Venenos que, en gran parte, podríamos reducir e intentar apartar de nuestro día a día. Por nuestra salud y la de nuestro entorno, es necesario desintoxicar nuestra forma de vida.